Bueno, ahora sí, pasaremos a hablar sobre la sesión 3, que es la última del curso de geometría, y hablaremos sobre la geometría del espacio, que es un tema muy recurrente en los exámenes de admisión. Hablaremos sobre los elementos de la geometría en el espacio. La geometría en el espacio tiene por objeto el estudio de las figuras geométricas contenidas en el espacio geométrico. La geometría del espacio es la generalización de la geometría plana cuyas propiedades resultan consecuencia lógica de los postulados ya aceptados para el plano, de los teoremas establecidos en la geometría plana y de los nuevos postulados que ahora se introducen. Algunas definiciones serían que el espacio es el conjunto de todos los puntos, una figura geométrica es todo su conjunto no vacío del espacio. Tenemos 10 postulados fundamentales. 1. Existen infinitas rectas e infinitos planos. 2. Todas las rectas y planos son conjuntos de puntos. 3. Por cada punto pasan infinitas rectas. 4. Dados dos puntos diferentes, existe una sola recta que los contiene. 5. Dados tres puntos no colineales, existe solo un plano que los contiene. 6. Cada recta contiene al menos dos puntos. Un plano contiene al menos tres puntos no colineales y el espacio geométrico contiene al menos cuatro puntos no coplanares. 7. Si dos planos se intersecan, entonces su intersección es una recta. 8. Si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, entonces todos los puntos de la recta pertenecen al plano. 9. Existen infinitos puntos que no pertenecen a un plano. 10. Los puntos que no pertenecen al plano forman dos conjuntos llamados semiespacios, tales que A, cada conjunto es convexo, o dados un punto en cada conjunto del segmento que los une e interseca al plano. Hablaremos sobre la determinación de un plano. Eh, por primera vez tenemos que se puede determinar un plano por tres puntos no colineales. Es el postulado. Nota. Un plano puede ser denotado de la siguiente manera. Plano ABC, es decir, plano determinado por los puntos A, B y C. 2. Por una recta y un punto exterior a la recta también se determina un plano. Si A no pertenece a la recta, entonces el punto A y la recta L determinan el plano P. Por dos rectas secantes. Si las rectas L1 y L2 son secantes, entonces L1 y L2 determinan el plano P. 4. Por dos rectas paralelas. Si las rectas L1 y L2 son paralelas, entonces L1 y L2 determinan el plano P. Teoría. Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. Tenemos en primeras los planos paralelos. Dos planos son paralelos si no tienen puntos en común. La notación que se utiliza es P1, dos barritas P2, y P1 es paralelo a P2. También se cumple que si el plano 1 es paralelo al plano 2, si solo si plano 1, la intersección entre ambos planos es el conjunto vacío. Ahora, hablaremos sobre los planos secantes. Dos planos son secantes y tienen puntos comunes. La intersección de dos planos secantes es una recta. Los planos P1 y P2 son secantes si solo si P1 intersección P2 es igual a L. Si la recta L se denomina lista entre los planos B1 y P2. Ahora, las posiciones relativas entre un plano y una recta. Uno, tenemos un plano y recta paralelos. Un plano y una recta son paralelos si no tienen punto en común. La recta L y el plano P son paralelos si solo si L intersección P es igual al vacío. 2. Plano y recta secantes. Un plano y una recta son secantes si tienen solo un punto común. La recta L y el plano P son secantes si y solo si su intersección te da un punto. El punto A se denomina pie de la recta L en el plano P. Ahora, recta contenida en un plano. Una recta está contenida en un plano si todos los puntos de la recta pertenecen al plano. La recta L está contenida en el plano P si y solo si para cada punto A de la recta L, el punto A pertenece al plano P. Y la notación que se utiliza es que L está incluido en P y se lee L contenida en P. Ahora, las posiciones relativas entre dos rectas. Tenemos 1. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si no tienen punto en común y están contenidas en un plano. Las rectas L1 y L2 son paralelas si solo si L1, su intersección es el conjunto vacío. Ambas rectas pertenecen al plano P, siendo P el plano que determinan ambas. 2. Rectas secantes. Dos rectas son secantes si tienen solo un punto en común. 3. Rectas cruzadas o alabiadas. Dos rectas son cruzadas si no tienen un punto en común y no están contenidas en un mismo plano. Ángulo entre dos rectas cruzadas. La definición nos dice que es el ángulo determinado por dos rayos paralelos a cada una de las rectas cruzadas, trazados desde un punto cualquiera del espacio. Si el rayo A es paralelo a la recta L1 y el rayo OB es paralelo a la recta L2, entonces el ángulo AOB es el ángulo entre las rectas L1 y L2. Nota, si la medida del ángulo AOB es igual a alfa, entonces alfa es la medida del ángulo entre las rectas L1 y L2. Las rectas perpendiculares son dos rectas que ortogonales si el ángulo entre ellas es 90. Si el rayo A es paralelo a L1
el rayo OB es paralelo a L2 y la medida del ángulo AOB, entonces L1 y L2 son rectas perpendiculares. Teorema de las tres perpendiculares. Este es un teorema muy fundamental que vamos a usar recurrentemente en los ejercicios. Si por el pie de una recta perpendicular a un plano se traza una recta perpendicular a otra recta contenida en el plano, entonces toda recta que contiene al pie de la segunda perpendicular e interseca la primera es perpendicular a la recta contenida en el plano. Como pueden darse cuenta, sea en la recta L1 y el plano P, tal que L es perpendicular a L1. Ahora, L1 e intersección P, L1. Intersección P es el punto A y C pertenece a L1. Ahora, si L2 es perpendicular a L, tal que A pertenece a L1, A pertenece a L1, L está incluido en P, L intersección L2 es igual a B. Ahora, B, C están contenidos en L3, entonces L3 es perpendicular a L. Ahora pasaremos a hablar sobre la proyección ortogonal, la distancia entre rectas cruzadas. La proyección ortogonal de un punto sobre un plano. Se define la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, que es el pie de la perpendicular trazada desde el punto al plano. La proyección ortogonal de un segmento sobre un plano. Es el conjunto formado por las proyecciones de todos los puntos del segmento en el plano. Tenemos que el segmento A'B' es la proyección de AB sobre P, y así sucesivamente con los demás segmentos. Proyección ortogonal de una recta sobre un plano. Definición. La proyección ortogonal de una recta sobre un plano es el conjunto formado por las proyecciones de todos los puntos de las rectas. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que la intersección de L con el plano P es el punto Q y L' es la proyección de L sobre P. Ahora, tenemos cuando L' es paralelo a L, igual se proyecta sobre el plano P. Y por último tenemos cuando L es perpendicular al plano, entonces A es la proyección de L sobre P. Ahora, ángulo entre una recta y un plano. Se define que es el ángulo determinado por la recta y su proyección ortogonal sobre dicho plano. Por ejemplo, tenemos ahí CAL una recta secante al plano en O y L' su proyección ortogonal en el plano. Entonces el ángulo BON es el ángulo entre la recta y el plano P. La distancia entre dos rectas cruzadas. Definición. Si la distancia entre dos rectas cruzadas es la longitud del segmento perpendicular a ambas y con extremos en cada una de ellas. L1 y L2 son rectas cruzadas. L1 está contenida en P. AB es perpendicular a L1 y AB es perpendicular a L2. Entonces, A pertenece a L1 y B pertenece a L2. Entonces se concluye que el segmento AB es la distancia entre L1 y L2. Ahora pasaremos a hablar sobre un teorema fundamental que nos dicen que dados dos rectas cruzadas, existen dos planos paralelos entre sí que contienen cada uno a dichas rectas. La distancia, otro teorema nos dice que la distancia entre dos rectas cruzadas es igual a la distancia entre los planos paralelos que las contienen. Por ejemplo, sean las rectas L1 y L2 rectas cruzadas. L1 está contenido en el plano P y L2 está contenido en el plano Q. El plano P es paralelo al plano Q. Entonces, la distancia de L1 a L2 es igual a la distancia del plano P al plano Q, y esto es igual al segmento AB. Teorema: si se proyecta una de dos rectas en un plano perpendicular a la otra, entonces la distancia entre dichas rectas es igual a la distancia entre el punto en que la segunda recta interseca el plano y la proyección de la primera recta. Tenemos que L1 y L2 son rectas cruzadas. AB es la distancia entre L1 y L2 y L1 es la proyección es ortogonal al plano P. Entonces L1 intersección P es igual a M, de donde L es la proyección de L2 sobre P. La distancia entre ambas rectas L1 y L2 es igual a AB. La distancia entre L1 y L2 rectas cruzadas es igual a AB. Si ambas las proyectamos obtenemos una recta y un punto. Entonces el punto solo bastaría hallar la distancia del punto hacia la recta. Ahora, si la proyección, otro teorema fundamental es que si las proyecciones de dos rectas cruzadas en un plano son paralelas, entonces la distancia entre dichas rectas cruzadas es igual a la distancia entre las proyecciones. En rectas y planos perpendiculares. Dados una recta y un plano, si la recta es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano, entonces se dice que la recta y el plano son perpendiculares. Ahora pasaremos a hablar sobre los poliedros regulares y poliedros regulares conjugados.
Poliedro regular. La definición nos dice que un poliedro convexo es regular si las caras son regiones poligonales regulares congruentes entre sí y todos sus ángulos poliedros congruentes. Teorema. Solo existen 5 clases de poliedros regulares. Estos poliedros regulares son un tetraedro regular, un hexaedro regular, un octaedro regular, un dodecaedro regular y un icosaedro regular. Pasaremos a hablar sobre cada uno de ellos. El tetraedro regular es el poliedro convexo determinado por 4 regiones triangulares regulares. Consta de 4 caras, 4 vértices y 6 aristas. Y el desarrollo de la superficie del tetraedro regular es otro triángulo. La longitud de la altura de un tetraedro regular se puede demostrar fácilmente que en el tetraedro regular, acá trazas bueno, notas que el triángulo BGA es congruente con el triángulo BGC y es congruente con el triángulo BGD. Entonces GA va a ser igual a GC igual a GD. Entonces G es el baricentro del triángulo ACD. Ahora R vendría a ser igual a sobre la raíz de 3. Y en el triángulo BGA aplicamos el teorema de Pitágoras y donde hallamos de que H va a ser igual a sobre 3 a raíz de 6. Ahora, un hexaedro regular es el poliedro convexo determinado por 6 regiones cuadradas. Consta de 6 caras, 8 vértices y 2 aristas. Ahí pueden observar el desarrollo de la superficie del hexaedro regular. Tenemos también la longitud de la diagonal de un hexaedro regular, que es básicamente la arista por la raíz de 3. Y esto es fácil de demostrar. Ahora, pasaremos a hablar del octaedro regular, que está determinado por 8 regiones triangulares regulares. Consta de 8 caras, 6 vértices y 2 aristas. Y pueden ver acá el desarrollo de la superficie del octaedro. Dibujando el octaedro, tenemos que si AB es igual a A, entonces AC es la diagonal del cuadrado ABC, por tanto es igual a raíz de 2. Ahora tenemos el dodecaedro regular, que es determinado por 12 regiones pentagonales regulares, 20 vértices y 30 aristas. Dibujando el dodecaedro. Y por último tenemos el icosaedro regular, que es el poliedro convexo determinado por 20 regiones triangulares regulares. Consta de 20 caras, 12 vértices y 30 aristas. Ahí tienen un resumen sobre cada uno de los poliedros regulares, determinando sus caras, vértices, aristas, diagonales y el área total. Ahora pasaremos a hablar sobre el tronco de prisma. Se denomina tronco de prisma al poliedro determinado por un prisma y un plano secante a todas las aristas laterales y no paralelos a las bases. En la figura tenemos el tronco de prisma hexagonal ABCDEF MNLPQR. El desarrollo de la superficie lateral y total de un tronco de prisma. El desarrollo de la superficie lateral es el que se muestra a contrario. El desarrollo de la superficie lateral y total de un tronco de prisma oblicuo. El volumen del sólido determinado por un tronco de prisma triangular es igual al producto del área de la sección recta y un tercio de la suma de las longitudes de las aristas laterales. La sección recta es la sección que determina, es la intersección del plano de un plano perpendicular a cada uno de las aristas que vendrían a ser, por así decirlo, sus alturas, bueno, los segmentos AD, B, E y CF. La sección recta es un plano perpendicular a todas ellas. Ahora, el volumen, como bien lo mencioné, es la superficie, el área de la superficie de la sección recta por el promedio aritmético de las aristas. Ahora, tenemos el volumen del sólido determinado por un tronco de prisma oblicuo triangular. Es básicamente lo mismo que el anterior, pero ahora tenemos que el volumen es igual al área de la base por el promedio aritmético de cada una de las alturas de las distancias trazadas desde cada vértice de prisma. Ahora pasaremos a hablar sobre los poliedros. Es la unión de 4 o más regiones poligonales no coplanales, de modo que 2 regiones adyacentes tienen solamente una arista común. Los elementos de los poliedros son las caras, que son las regiones poligonales que forman el poliedro. Por ejemplo, acá tenemos el poliedro, el octaedro, que es básicamente, bueno, el octaedro.
Las caras que lo conforman son ABC, ADC, ABD, BD, y así sucesivamente. Las aristas, que son los lados de las caras. Los vértices, que son los vértices de las caras. Las diagonales. Los ángulos diedros, que son los determinados por las caras adyacentes A, BD, acá, y ACD, ACD, E, etcétera. Ángulos poliedros son aquellos cuyos vértices coinciden con uno de los vértices del poliedro y sus caras contienen a las caras del poliedro. Por ejemplo, tenemos el triedro A, B, C, D. Y el triedro D, bueno, un poliedro de A, B, C, D, etcétera. La clasificación de los poliedros según el número de sus caras, tenemos al de 4 tetraedro, 5 pentaedro, 6 hexaedro, 7 heptaedro, 8 octaedro, 9 nonaedro, 10 decaedro, 11 endecaedro, 12 dodecaedro y 15 pentadecaedro. Ahora pasaremos a hablar sobre un poliedro convexo. Un poliedro convexo es cuando su interior es un conjunto convexo. Un poliedro no convexo es cuando su interior es un conjunto no convexo. Ahora, tenemos el teorema 1. Todas las caras de un poliedro convexo son regiones poligonales convexas. La demostración es fácil y pues pasaremos a hablar sobre el teorema 2, que en todo poliedro convexo la suma de los números de vértices y caras es igual al número de aristas más 2. Si V es igual al número de vértices, C es igual al número de caras y A número de aristas, entonces se cumple el teorema de Euler, que es igual a los vértices más las caras va a ser igual a las aristas más 2. Teorema 3. En un poliedro convexo la suma de los números de aristas de todas las caras es igual al doble del número de aristas del poliedro. El teorema 4 nos dice que en un poliedro convexo la suma de las medidas de los ángulos internos de todas las caras es 360 por el número de vértices menos 2. Y por el teorema anterior tenemos que también se puede expresar como 360 por las aristas menos las caras. El teorema 5 nos dice que en un poliedro convexo se cumple que el número total de diagonales es igual a la combinatoria de vértice en 2, el número de vértices en 2, menos las aristas, menos el número de diagonales de todas las caras. Ahora pasaremos a hablar sobre la superficie prismática. La superficie prismática, dadas una recta y una línea poligonal plana, abierta o cerrada, tal que la recta sea secante al plano que contiene la poligonal, se denomina superficie prismática a la superficie generada por la recta denominada generatriz, al trasladarse paralelamente a la recta dada todos los puntos de la línea poligonal denominada directriz. Las definiciones tenemos que las generatrices que pasan por los vértices de la directriz se llaman aristas. El conjunto de todas las generatrices que pasan por los puntos de un mismo lado de la directriz determinan una cara. Si cada arista está contenida en dos caras, la superficie prismática es cerrada, en caso contrario es abierta. Acá tenemos un ejemplo de una superficie prismática cerrada y acá tenemos un ejemplo de una abierta. Prisma. Se denomina prisma al poliedro determinado por la unión de la parte de una superficie prismática cerrada comprendida entre dos planos paralelos. Los elementos que lo componen son la altura del prisma, que es aquel segmento perpendicular a las bases cuyos extremos pertenecen a cada uno de los planos que contienen a las bases del prisma. Tenemos también la sección transversal de un prisma, que es aquella sección plana determinada por un prisma y un plano paralelo a las bases y secante a las aristas laterales del prisma. Y por último tenemos la sección recta de un prisma, que es aquella sección plana determinada por un prisma y un plano secante perpendicular a todas las aristas laterales del prisma. Ahora pasaremos a hablar sobre la clasificación de los prismas. Tenemos el prisma recto, que es el prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases. Tenemos el prisma hexagonal recto. Ahora tenemos el prisma regular, que es el prisma recto cuyas bases son regiones poligonales regulares. El prisma oblicuo, que es cuyas aristas laterales no son perpendiculares a las bases. El paralelepípedo, que sus bases son regiones determinadas por paralelogramos. Y por último, por consecutivo tenemos el paralelepípedo recto, ¿no? Cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases. Tenemos el paralelepípedo rectangular, cuyas bases son regiones rectangulares, también se denomina rectoedro u ortoedro. Y se cumple que la diagonal, o sea, podemos colocar el ejemplo que el segmento AG es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. El paralelepípedo oblicuo, cuyas aristas laterales no son perpendiculares a las bases. El romboedro, que consta de que cuyas bases y caras laterales son regiones determinadas por rombos. Ahora, el volumen del sólido determinado por un prisma.
Postulado: el volumen del sólido determinado por un paralelepípedo rectangular es igual al producto de las longitudes de las tres aristas que tienen un extremo en común. Tenemos el siguiente teorema. El volumen del sólido determinado por un paralelepípedo es igual al producto del área de la base y la longitud de la altura del paralelepípedo. El volumen del sólido determinado por un prisma es igual al producto del área de la base y la longitud de la altura del prisma. El volumen del sólido determinado por un prisma es igual al producto del área de la sección recta y la longitud de la arista lateral. Superficie piramidal. Se denomina superficie piramidal a la superficie generada por una recta que se desplaza por una poligonal plana simple o polígono que contiene un punto fijo, no contenido en el plano de la poligonal. Tenemos los elementos de la superficie piramidal que vendrían a ser el ojo manto, los vértices, la generatriz y la directriz. La superficie piramidal es cerrada si la directriz es un polígono, la superficie piramidal es abierta si la directriz es una poligonal. La pirámide es el políedro terminado por un plano secante a una superficie piramidal. La base es una pirámide en una región poligonal y las caras laterales no son regiones triangulares. La altura de una pirámide es el segmento cuyos extremos son el vértice de un punto que pertenece al plano que contiene la base y es perpendicular a dicho plano, por ejemplo, en este caso, O. Clasificación de las pirámides. Una pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etc., según que su base sea una región triangular, cuadrangular, pentagonal. Ahí tenemos diferentes casos. Una pirámide regular. Es una pirámide regular si la base es una región poligonal regular y las aristas laterales son congruentes entre sí. Acá hay un elemento muy importante que recalcar, que es el apotema. El apotema se define como el segmento cuyos extremos son el vértice y el punto medio de una arista básica. Por ejemplo, en esa pirámide podemos notar el segmento BM es la apotema. Ahora, ahí tienen el desarrollo de la superficie de una pirámide regular. Ahora tenemos dos conceptos súper importantes: el de la superficie lateral, que es la unión de todas las caras laterales de la pirámide, y el área lateral es el área de la superficie lateral de la pirámide y se anota por SL. La superficie total es la unión de la superficie lateral y la base de la pirámide. Y el área total de una pirámide es el área de la superficie total de la pirámide y se anota por ST. El área lateral de una pirámide regular es igual al producto del semiperímetro de la base y la longitud del apotema de la pirámide. El área total de una pirámide regular es la suma de la superficie lateral más la superficie de la base. La capacidad de una pirámide. La capacidad de una pirámide es igual a un tercio del producto del área de la base y de la longitud de la altura. Ahora pasaremos a hablar sobre la superficie cilíndrica. La superficie cilíndrica la definiremos, por ejemplo, dadas una recta y una curva plana simple, abierta o cerrada, tal que la recta sea secante al plano que contiene la curva en un punto, se denomina superficie cilíndrica a la superficie generada por una recta generatriz, al trasladarse paralelamente a la recta dada, por todos los puntos de la línea curva directriz. Bueno, pasaremos a hablar sobre el cilindro. El cilindro es la unión de las secciones determinadas por dos planos paralelos entre sí y secantes a una superficie cilíndrica cerrada y la parte de esta superficie comprendida entre los planos paralelos. En la figura muestra un cilindro donde B1 es la B1 y B2 son las bases, las generatrices son AB y CD, la altura CH, la sección transversal ST y la sección recta es SR. El cilindro. Tenemos dos tipos de cilindro. Vendría a ser el cilindro recto, que es el cilindro cuyas generatrices son perpendiculares a las bases. Y caso contrario, el cilindro vehículo, cuyas generatrices son no perpendiculares a la base. Eh, Observación para el cilindro circular recto. También se denomina cilindro de revolución, ya que es generado por un rectángulo al girar 360 grados alrededor de una recta que contiene a uno de los lados denominados eje de giro. Desarrollo de la superficie lateral y total de un cilindro circular recto. El área lateral y total de un cilindro circular recto. Teorema: el área lateral de un cilindro circular recto es igual al producto de las longitudes de la circunferencia de una base y la generatriz. El teorema, otro teorema es el área total de un cilindro circular recto es igual al producto de la longitud de la circunferencia de una base y la suma de las longitudes del radio de la base y la generatriz. Ahora, cilindro oblicuo de sección recta circular. La definición es el cilindro oblicuo cuya sección recta es un círculo. Ahí tienen el desarrollo de la superficie lateral total de un cilindro oblicuo de sección recta circular.
Tenemos también que otro teorema, que el área lateral de un cilindro oblicuo es de sección recta circular es igual al producto de las longitudes de la circunferencia de la sección recta y la generatriz. El volumen del sólido determinado por un cilindro. Tenemos que el volumen debe ser igual a la superficie de la base por la altura. Y para un cilindro recto, por un cilindro oblicuo, en el caso de un cilindro, de otro cilindro, también se puede denotar como volumen que es igual a la superficie, al área de la superficie recta por la generatriz. Ahora, el tronco del cilindro. Se define como la unión de una parte de un cilindro comprendida entre una base y la sección determinada en el cilindro por un plano no paralelo a dicha base secante a toda la generatriz del cilindro. El tronco de cilindro recto circular es el tronco de un cilindro recto circular, donde O' es la generatriz mayor más la generatriz menor sobre 2. El teorema nos dice que la superficie lateral de un cilindro oblicuo es igual a 2pi por r por el eje del tronco. Y tenemos que el área de la superficie lateral de un tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular es igual al producto de la longitud de la circunferencia de la sección recta y el eje. Eh, Tenemos el siguiente teorema. El área de superficie total de un tronco de cilindro recto circular es igual a la suma de las áreas laterales y las áreas de las bases. El volumen del sólido determinado por un tronco de cilindro recto circular es igual al producto del área de la base y la longitud del eje. Y por otro lado tenemos que el volumen determinado por un tronco de cilindro oblicuo es igual al producto del área de la sección recta y la longitud del eje. Superficie cónica y cono. Superficie cónica. Se denomina superficie cónica la superficie generada por una recta que se desplaza por una línea curva plana, simple y un punto fijo no contenido en el plano de la curva. Las definiciones tenemos directriz, que es la línea curva plana simple, el vértice, que es un punto fijo y exterior al plano que contiene la directriz, la generatriz, recta que contiene el vértice y a cualquier punto de la directriz, hoja o manto, que es una de las dos partes de la superficie cónica separada por el vértice. Clases de superficies cónicas, tenemos una superficie abierta o una superficie cerrada. Ahora tenemos el cono, que es la unión de la sección determinada por un plano secante y una superficie cónica cerrada y una parte de esta superficie comprendida entre el vértice y el plano. Las definiciones tenemos vértice, altura, generatriz, que hemos visto anteriormente, y la superficie de un cono base en la sección determinada por un plano secante y una superficie cónica cerrada. La superficie lateral, superficie comprendida entre el vértice y la base del cono, y la superficie total es la unión de la superficie lateral y la base del cono. Cono circular recto de revolución. Es el cono de base circular cuyo eje segmento que une el vértice con el centro de la base es perpendicular al plano de la base. Un cono circular recto es generado por la revolución de un triángulo rectángulo alrededor de un eje contenido en uno de los catetos. El área lateral de un cono circular recto es el área de la superficie lateral del cono. El área lateral de un cono circular recto es igual al semiproducto de la longitud de la circunferencia de la base y la generatriz del cono. El desarrollo de un cono circular recto, pueden notarlo, el área del lateral de un cono circular recto es igual, el área total es igual a pi por r por la generatriz más el radio. Ahora tenemos el volumen del sólido determinado por un cono que es igual a un tercio de la superficie de la base por la altura. Y por un cono circular recto es un tercio del pi por radio al cuadrado, pi por el radio de la base al cuadrado por la altura. Ahora, teoremas de conos circulares semejantes. Al trazar un plano paralelo a la base de un cono que interseca la superficie lateral, se obtiene un cono semejante al cono original. Se demuestra que los lados homólogos, su división genera una constante. Ahora, las áreas también son proporcionales a estos y los volúmenes también. El tronco de cono. El tronco de cono es la unión de una parte del cono que incluye la base y la sección determinada por un plano secante a todas las generatrices. Se denomina tronco de cono de bases paralelas al tronco de cono cuyas bases están contenidas en planos paralelos. Seguimos así y pues pasamos a hablar sobre las partes de un cono circular recto o de revolución. Tenemos la base menor, base mayor, altura y generatriz. Tenemos también el eje del tronco, a la superficie lateral y la superficie total. El desarrollo de un tronco circular recto es el que se presenta en pantalla. Empezaremos a hablar sobre el área lateral de un tronco de cono de revolución de bases paralelas. La superficie lateral es pi por el radio mayor más el radio menor, todo ello por la generatriz. Área total de un tronco de cono de revolución.
La superficie total es igual a la superficie lateral más pi por el radio al cuadrado más pi por el radio menor al cuadrado más pi por el radio menor al cuadrado. Ahora el volumen es igual a la altura sobre 3 por la superficie de radio menor. La superficie, bueno, el volumen de un tronco de cono de bases paralelas es igual a un tercio del producto de la longitud de la altura y la suma de las áreas de las bases más la medida geométrica de las áreas de dichas bases. Ahora tenemos el corolario. El volumen, simplificando, sería igual a h sobre 3, que es la altura sobre 3 por pi por el radio menor al cuadrado, más pi por el radio menor al cuadrado, más la raíz cuadrada de pi por... Bueno, simplificando tendríamos que el volumen va a ser igual a pi por la altura sobre 3 por el radio menor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el producto de ambos. Ahora, pasaremos ahora sí a los problemas. Has terminado bastante teoría de geometría del espacio. Prácticamente está todo ahí. Ahora sí, nos dice el problema 1. En el interior del cuadrado ABCD se traza la circunferencia AD. AD y se traza la semicircunferencia con diámetro AD. Y M es un punto de AB, tal que el segmento MC es tangente a la semicircunferencia en el punto T. Se traza el segmento BO perpendicular al plano ABCD. Si MT es igual a 2 unidades, TC es igual a 8 y BO es igual a 7,5 unidades, 7 sobre 5 unidades, entonces la distancia en unidades del punto O a la recta MC es. Procedemos con el gráfico y pues nos piden hallar OP. Por teorema de las tangentes a una circunferencia trazada desde un mismo vértice, tenemos que TC es igual a CD. Entonces es igual a 8. Luego también tenemos otro por acá, otros dos puntos de tangencia y un único vértice. MT va a ser igual a MA. Por tanto, BC es igual a 8 y BM es igual a 6. Por el teorema de las tres perpendiculares, en el triángulo BOP nos enfocaremos. BP es perpendicular a TC. Ahora aplicamos relaciones métricas en el triángulo MBC. MBC y BP resultaría 24 quintos. Las relaciones métricas serían básicamente 6. El producto de los catetos va a ser igual al producto de las alturas por la base. Ahora, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo OBP, nos quedaría que 7 sobre 5 al cuadrado más 24 sobre 5 al cuadrado va a ser igual a OP al cuadrado, de donde OP sale 5. Ahora, el problema 2. El volumen del sólido determinado por un cono recto es 164 pi metros cúbicos y el radio de la base mide raíz de 41 metros. En la base se traza una cuerda de 8 metros. Calcule la distancia en metros del vértice a la cuerda. Procedemos con el gráfico. Por el teorema de las tres perpendiculares se determina OP. OP va a ser igual a h al cuadrado más l al cuadrado. Y l al cuadrado va a ser igual a el radio al cuadrado menos 4 al cuadrado, o sea 16. Como OP va a ser igual a h al cuadrado más r cuadrado menos 16, r va a ser igual a la raíz de 41. OP va a ser igual a la raíz cuadrada de h cuadrado más 41 menos 16, o sea, h cuadrado más 25. Además, el volumen de V es igual a un tercio de pi por el radio al cuadrado por h. Usando el dato de que el volumen es 164 pi, se procede a hallar el valor de h, que vendría a ser 12, y por tanto podemos hallar el valor de OP, de donde sale 13. Pasaremos al tercer problema que nos dice, en un tronco de cilindro recto de base circular con área lateral de 8 pi raíz de 2 metros cuadrados, se inscribe un tetraedro regular de manera que el diedro entre las bases del tronco mide 37. Calcula la longitud de la generatriz mínima en metros. Pues colocando todos los datos en un gráfico nos quedaría de tal manera como pueden ver. Y el área lateral va a ser igual a 8 pi raíz de 2. AB tenemos que va a ser igual a L3 y eso va a ser igual a R raíz de 3. Entonces el segmento BO va a ser igual a la raíz de R raíz de 3 por la raíz de 6 sobre 3, aplicando lo que anteriormente hemos aprendido. Entonces el radio AB va a ser igual a R por la raíz de 2. Ahora el área lateral es 8 pi raíz de 2, pero eso también se puede escribir como 2 pi por 2 pi R por el eje. El eje vendría a ser R raíz de 2.
Entonces, donde el valor de R nos sale 2. Ahora, el triángulo FME. FME es un ángulo mide 37 grados mide 37. Entonces, nos dan de dato. Ahora, M va a ser igual a 2R. EM va a ser igual a 2R. De donde FM va a ser igual a 3 por 2R sobre 4, donde sería 3R medios. Por eje del tronco, R raíz de 2 va a ser igual a la semisuma de de las otras dos generatrices, la generatriz mayor y la generatriz menor, de donde el valor de X nos sale 2 raíz de 2 menos 1,5. Ahora pasaremos al último problema. En un cilindro aurículo las bases son círculos cuyas áreas son de 36 pi metros cuadrados. Se traza una sección axial ABCD que interseca en A y B a la base superior y en C y D a la base inferior. Se traza CF perpendicular a la D. F pertenece a D, si FA va a ser igual a 7 unidades y CF forman 30 unidades con la base, entonces la longitud de la generatriz es. Pasaremos a su resolución. Realizamos el gráfico y colocamos los datos respectivos. Ahora, ABCD, ABCD, ABCD es la sección axial y CD va a ser igual a AB y va a ser igual a 2R. El grado va a ser a 36 pi y entonces R va a ser igual a 6. Como CD va a ser igual a 2R igual a 12, FD va a ser igual a 6 por va a ser igual a 6 veces el área del triángulo CDF, siendo AF va a ser igual a 7. Resulta que la generatriz AD mide 7 más 6 va a ser igual a 13 centímetros. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que las clases les sirvan mucho en su preparación para el examen de admisión. Y recuerden que hasta se acerca el examen mañana, así que con todo. Ahora sí, mis compañeros previamente les van a dar más material. Yo también en WhatsApp les estaré mandando más material, compendios de exámenes pasados para que nos resuelvan y exámenes propuestos por mí. No olviden que el domingo 30, después de la última clase, que es la clase de álgebra, se dará una pequeña evaluación, un tipo simulacro de examen de admisión. Y pues eso sería todo. Hasta la próxima.